El sexo es un tema tabú, incluso ahora en pleno siglo XXI, y las telenovelas o siempre los productos para televisión han sido muy cautelosos con este tema porque siempre ha sido algo tachado como indebido, pecado, y todo muy marcado por la religión. Siempre la religión tiene que ver con esto, aunque es algo totalmente normal, natural, biológico. La iglesia siempre se ha encargado de estigmatizar este acto y ponerlo como algo que no se debe hacer y de lo que no se debe hablar. Incluso recordemos que la iglesia se opone a la educación sexual en las escuelas. Imagínense, simplemente con esto ellos se oponen porque creen que es inmoral y es pecado hablar de esto. Algo totalmente absurdo que nunca voy a entender a la iglesia, pero bueno, poco a poco este tema se ha ido normalizando como debe ser en la televisión. Obviamente una cosa es pornografía y otra cosa es erotismo, y en muchas telenovelas han ido tomando el tema del erotismo y lo han manejado de una manera con cautela para no encender las alarmas legales en ciertos países. Por lo menos en Venezuela todo eso quedó eliminado porque el gobierno no quería absolutamente nada de eso, pero yo recuerdo novelas en el 2000, 2001 que tenían encuentros sexuales muy eróticos y eran permitidos, pero después del 2003, con la nueva ley de telecomunicaciones, esto se acabó. Brasil sí es el principal país que explota más este tema de la sexualidad y del erotismo, tanto en parejas heterosexuales como en parejas homosexuales, pero estas escenas luego son censuradas en otros países cuando la emiten, pero en su país, en Brasil, ellos exploran mucho más este tema y lo muestran en sus pantallas, y eso es fenomenal porque forma parte del realismo que se les busca dar a las telenovelas. Vamos a empezar con la presencia de Anita, que es una historia que está espectacularmente. Es una serie en el hecho de que son 16 capítulos, pero cuando la han emitido en otro lugar la llaman telenovela porque es una telenovela debido a que se emitía primero varias veces a la semana y segundo porque el argumento se desarrolla continuamente, no hay cortes entre capítulo y capítulo, o sea, no hay un conflicto que se desarrolla en un capítulo para darle un punto más a la resolución del conflicto central, como pasa en las series, que cada capítulo desarrolla un conflicto diferente pero que va sumando a la resolución del gran conflicto central de la historia. No, acá en Anita el conflicto es a lo largo de toda la historia, es continuo y por eso es más telenovela. Fue producida y emitida por el canal Rede Globo, solo duró 16 capítulos en el año 2001 y está basada en el libro del mismo nombre escrito por Mario Donato en 1948. Acá nos contaban la historia de una adolescente llamada Anita de 16 años, interpretada por Mel Lisboa, quien tenía 18 años para ese momento. La chica se encapricha y seduce a un hombre casado llamado Nando, obviamente muchísimo más grande que ella, y a la vez hace lo mismo con un muchacho repartidor joven llamado Ceciño, que es más de la edad de ella, y con cada uno vive experiencias y situaciones eróticas distintas. Por un lado, el hombre mayor es un tipo con experiencia sexual y personal, y al ser ella una adolescente, él intenta controlar sus deseos para no caer en algo que es un delito. Y con el otro chico pasa lo contrario. Es un chico virgen que le encanta a Anita y se siente minúsculo ante ella porque ella es una joven sensual y despampanante, atrevida. Algo que a nuestra protagonista le excita, ver que él se intimida ante ella. Esto le motiva a seguir seduciéndola, a continuar su camino para volverlo loco, formando con estos dos hombres un triángulo amoroso que cambia para siempre la vida de todos. La historia está repleta de escenas eróticas, mucho sexo y desnudos. La chica está casi siempre desnuda o casi siempre en ropa interior y en varias escenas aparece 100% desnuda, lo que hizo que la historia no pudiera emitirse antes de las 11 de la noche. Tuvo un final genial, un poco loco pero muy interesante porque termina cuando Nando mata a Anita y él es devorado por el fuego en la misma casa donde la asesina, y a la vez se ve como Anita, como si no le hubiera pasado nada, hace el amor con él mientras el fuego lo consume. Yo lo entiendo como que el dolor del fuego, el fuego lo está consumiendo a Nando y él se imagina que Anita está encima de él y están haciendo el amor. Él ahí asocia el fuego que lo está devorando con la misma pasión con la que lo devoraba Anita. Este amor o este erotismo, esta pasión que sentía por Anita es equivalente al fuego que se lo está consumiendo. Él a lo largo de la historia va desarrollando como ciertos problemas mentales, que es lo que lo lleva a asesinarla y luego a morir quemado, y que se camufle todo el dolor del fuego con él viendo a Anita sobre su cuerpo. Chica da Silva, producida por Rede Manchete, escrita por Walsir Carrasco y protagonizada por Thais Araujo y Víctor Wagner. En Venezuela se emitió 3 veces esta historia. La primera vez en el prime time a las 9 de la noche por Televen sin censura, y luego años después la emitieron en el canal
Canal 12 sin censura en la noche y en el día la repetían con censura. Después, en el 2016, como cambió muchísimo la ley, esta historia la repitieron pero a las 3 de la mañana porque era el único horario donde una historia con alto contenido sexual encajaba. Así que Televen la volvió a emitir pero a las 3 de la mañana. ¿Y quién veía esta telenovela a esa hora? Yo creo que nadie. En esta historia recordemos que Chica es una esclava que intenta seducir al comendador y usa todo su erotismo femenino para seducirlo, así que hay muchas escenas de desnudos, hay escenas de acto sexual del comendador con ella o del comendador con otras mujeres. Incluso recuerdo una escena en el primer capítulo que hay un chico que está escapando del novio de Violante, creo que era, está escapando con unos diamantes y se lo guardó en el recto y muestran la escena donde lo desnudan y le meten la mano ahí para poder sacarle los diamantes. A mí me pareció una escena como muy fuerte cuando la vi, creo que tenía, no sé, 11, 12 años, me pareció una escena muy fuerte y esto es nada comparado con las escenas de sexo que tiene más adelante en el río, en la casa de Chica. Hay mucho contenido sexual que muchos países la emitieron sin censura, pero siempre en horarios muy altos como 10 u 11 de la noche, porque son los horarios para adultos. Sortilegio, producida por Carla Estrada para Televisa en el 2009, estuvo protagonizada por Jacqueline Bracamontes y William Levy, quienes le dieron vida a María José y a Alex. Ellos creo que han sido la pareja más caliente de las telenovelas mexicanas, porque estas escenas dieron pie incluso a que se crearan un montón de rumores de que los protagonistas tenían algo más allá de la ficción, e incluso Anaí rechazó este papel por el alto contenido erótico que tenía y no iba con la imagen que ella daba, no iba con lo que ella quería mostrar y decidió rechazar este papel, que después se lo ofrecieron a Jackie Bracamontes y lo hizo excepcional. Y hay muchísimas escenas eróticas tanto en la cama como en la ducha. También hay escenas eróticas entre dos hombres, que era de las primeras veces que se mostraban escenas sexuales entre hombres en una telenovela mexicana. Obviamente muy suave, muy nada más de insinuarlo pero no mostrarlo. En cambio en la pareja heterosexual sí se veía muchas escenas de sexo, que incluso recuerdo que Jackie Bracamontes contaba que Carla Estrada le cortó una parte de la ropa interior para que se viera como que se estaba desnuda, pero en realidad ella tenía ropa interior, para que nosotros como espectador viéramos estas escenas muy subidas de tono. En Venezuela también daban esta historia muy tarde, creo que era a las 10 de la noche, porque era un contenido muy de adultos, y en otra telenovela mexicana no recuerdo que mostraran tantas escenas eróticas. Bueno, en Las Aparicios de Cadena 3 también tenían contenido erótico un poco alto, tenían escenas lésbicas también muy altas, y en Venezuela la daban a las 11 de la noche. Doña Flor y sus dos maridos, pero la versión brasileña producida por Globo en 1998, adaptación del libro del mismo nombre escrito por Jorge Amado y emitida de martes a viernes a las 23:15 horas, contando con 20 capítulos. Esta estuvo protagonizada por Julia Gang, Edson Celulari y Marco Nanini. Acá conocemos a Doña Flor, que conoce a Badiño, un hombre bohemio, seductor y mujeriego, por el cual se apasiona, se enamoran y se terminan casando, pero este hombre luego va a morir. Doña Flor no va a lograr olvidar su amor y demorará muchos años para aceptar al farmacéutico Teodoro, un hombre correcto y públicamente respetado, muy contrario a lo que era Badiño. Ellos se casan y luego Flor comenzará a ver al fantasma, al espíritu de Badiño, que le aparece siempre desnudo y listo para satisfacer todos sus caprichos sexuales. A pesar del conflicto, Flor vivirá un nuevo y sorprendente matrimonio en donde vive prácticamente con dos hombres, está casada con dos hombres, aunque uno está vivo y el otro está muerto, y tiene sexo incluso con los tres. Hay escenas de tríos, hay escenas de ella sola. Por momentos vemos que ella está sola y por otros momentos vemos que está con Badiño, porque como se supone que es un espíritu, otras personas no ven al espíritu y por eso la vemos a ella sola como autocomplaciéndose. En la versión que hizo Televisa, obviamente toda esta parte erótica se la sacaron, no hubo nada de tríos, no hubo muchos desnudos. Hay unas partes que el chico sale desnudo pero no se le ve nada, y en cambio en la versión brasileña sí, no desnudos integrales, pero sí una parte del cuerpo sí mostraban, y todo el erotismo que no era nada tan explícito, pero sí se veía algo más caliente que no era muy común en las telenovelas. Jesús, producida y emitida por Red Record en el 2018, es una novela bíblica que nos muestra la vida del Hijo de Dios, pero generó mucha polémica entre tantas cosas por el alto contenido sexual que presentaba,
dando pie a que los propios religiosos se cuestionaran si esto era necesario, ya que el canal que la hizo es propiedad de una iglesia evangélica. Acá intervino el gobierno y pidió al canal Record reclasificar la telenovela por contener escenas de sexo y violencia. La historia debió ser recomendada no apta para menores de 12 años y no para los de 10 años, como figuraba al inicio de cada emisión de esta telenovela. El órgano gubernamental encargado de esto decía lo siguiente en los documentos: durante el análisis de la telenovela se constataron tendencias como invocación sexual, consumo de droga ilícita, presencia de arma con violencia, muerte intencional, acto violento, pena de muerte, presencia de sangre y crueldad, todas agravadas por relevancia y todas incompatibles con la autoclasificación sugerida. Todo esto lo dijo el ente gubernamental y obligaron al canal a colocar la placa de no apto para menores de 12 años. No fue censurada, no fue sacada del aire, pero se pidió ser reclasificada. Otra telenovela brasileña es Libertad, Libertad, o La Dama de la Libertad, como se conoció en otros países. Esta es una telenovela de época que muestra la lucha contra la corona portuguesa. Fue producida y exhibida por Globo en el 2016 a las 11 de la noche. Es una telenovela que hizo historia por emitir la primera escena de sexo homosexual y fue una escena muy subida de tono con respecto a cómo suelen ser los encuentros sexuales heterosexuales en una telenovela clásica. Los personajes André, interpretado por Caio Blatt, y Tolentino, interpretado por Ricardo Pereira, incendiaron la televisión brasileña hasta el punto que la novela se convirtió en el contenido más visto de la noche, y aunque la mayoría de las opiniones fueron positivas, no faltaron aquellos que siempre se empeñan en que vivamos en un mundo arcaico. Obviamente estos son los grupos católicos, quienes intentaron presionar para que se boicoteara la emisión, pero no lo lograron porque la escena no era algo pornográfico, por lo tanto no incumplía las leyes, y la mostraron porque simplemente era una escena erótica que no contenía ningún desnudo integral ni nada 100% explícito. Como ven, siempre los grupos religiosos son los que intervienen más en hacer escándalo por este tipo de historias. Incluso una bíblica como Jesús también se escandalizaron con esto, y bueno, contra ellos mejor es ignorarlos y seguir nuestras vidas, porque si nos ceñimos a lo que dicen los religiosos o lo que dicen unos libros, no vamos a ser felices nunca. Así que ignorémoslos y veamos el contenido que queramos. Hay contenidos para adultos, hay contenidos para niños, y si tú eres padre o eres madre, obviamente no vas a poner a tu hijo a ver la presencia de Anita, por ejemplo. Si es un niño, lo pones a ver Peppa Pig u otro contenido similar que sea para niños, no una telenovela. Así que esto es cuestión de libre albedrío y de conciencia de los padres de qué le permiten o qué no le permiten a un niño ver en televisión. Si ustedes conocen otras telenovelas eróticas, otras telenovelas con un tono sexual mucho más elevado de lo normal, coméntenlo acá en los comentarios y recomiéndenme algunas. Sin más, me despido y solo les recuerdo seguirme en Instagram y por supuesto suscribirse acá. Chao.